carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. De ahí vamos a leer una porción en el capítulo 3, versículos 4 al 8 solamente. Palabras del apóstol Pablo, testimonio de su conversión. 5 versículos, 4 al 8. Vamos a hacer la lectura, hagámoslo juntos, dice la palabra. Aunque yo tengo 3, 4 al 8. Sí. 3. Capítulo 3, Del versículos 4. Filipenses. Comenzamos en 4, 5, 6, 7 y 8. Sí. Filipenses. 3. Perdón, hermanos. Filipenses. Filipos. Sí. Ok. Bueno, vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar reunidos. No es casualidad, estamos reunidos como pueblo tuyo, reunidos bajo un mismo nombre, reunidos en una misma confesión, en una misma comunión. Y todo esto, Señor, solamente posible por tu voluntad. Así que te rogamos, Padre, obres en nosotros la obra que has comenzado para ser perfeccionada, Señor, en nuestra vida, en este pueblo, Señor, que es llamado a la santificación. Sea tu palabra con nosotros, en nuestro corazón. Te lo rogamos, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Celebramos, como hemos ya mencionado, el segundo domingo de Cuaresma. La Cuaresma no es un término muy usado por las iglesias evangélicas. De hecho, muchas iglesias evangélicas rechazan incluso el término. Mucho más, por supuesto, la observancia de este periodo de preparación para la celebración de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y en algún sentido hay razón, porque la manera en que conocen la Pascua o la identifican es en el contexto romanista. Y eso porque muchos de nosotros venimos de allá, de ese contexto, y hemos conocido la gran superstición que está mezclada con esta celebración. Tan es así que aunque se celebre este evento que revela la gracia de Dios, como dice la salutación que leímos en el libro de los Gálatas, aunque Pablo y todos los pasajes que estén alrededor de esta celebración una y otra vez enfaticen la gracia de Dios como la revelación central en Jesucristo, lo cierto es que hay mucho énfasis en las obras. Por doquier estamos viendo mucho énfasis en esto. Para comenzar, aunque ya no parece ser tan enfático, en algunos lugares todavía sí, el no comer carne, por ejemplo,
durante todo este periodo, particularmente los viernes de vigilia, ¿no? Pero a eso van otras manifestaciones que tienen como propósito ganar la gracia. La salvación por las obras está muy presente. La gente tiene que hacer tal o cual cosa, tener tal o cual observancia y hacerlo con cuidado como una manera de ganar la bendición de Dios, como si eso no hubiera sido ya alcanzada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros para alcanzar la redención? La Escritura es muy clara en ese respecto. No tenemos que hacer nada. La Escritura dice solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que fueron las palabras que el apóstol Pedro dijo a Cornelio cuando le visitó. Aquel hombre había preguntado ¿qué debo hacer? Y no era el único, otros también preguntaron ¿qué más debo hacer para ser salvo? Y la cuestión es que absolutamente nada. Por eso, la Cuaresma no es un tiempo de hacer para ganar. La Cuaresma no es un tiempo de obras de nuestra parte para que seamos perdonados, obras que merezcan el perdón de Dios, obras que sean meritorias para nosotros. La Cuaresma se fija completamente en Cristo, en la gracia de Dios revelada en Él y en nuestro llamamiento, porque somos llamados no a hacer, sino a creer. Somos llamados no a ganar, sino a recibir el don de la salvación. Porque aunque el resto del año las personas viven como quieren, viven haciendo su voluntad porque no les importa la voluntad de Dios, en esta época se vuelven muy religiosas. En esta época, desde que inicia, van a recibir la señal de la cruz y andan muy ufanos por las calles mostrando que ya la recibieron. Se vuelven muy observadores de las tradiciones. No comer carne, se cuidan unos a otros, aunque de redirigir su vida no hay ninguna intención, porque siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos borrachos, los mismos ladrones, los mismos adúlteros y fornicarios, los mismos injustos, etc. Porque si realmente fuéramos cristianos y realmente nos interesara ser como Dios quiere que seamos, otro tiempo sería el nuestro. Pero aunque nuestro país se dice que es un país cristiano, y los números así lo dirán, nuestro país sufre de grandes y terribles flagelos sociales. Vemos injusticias de todo tipo, miramos pecados por doquier, miramos que las leyes de Dios ya no interesan al hombre moderno. ¿Qué sentido tiene entonces guardar estos días, guardar estas fechas y mostrar esa observancia externa si lo que importa es lo del corazón? ¿De qué les sirve afligir su vida? ¿De qué les sirve a aquellos que cargan su cruz? ¿De qué les servirá a aquellos que bajo el sol tan fuerte caminan descalzos haciendo peregrinaciones? Aquellos que se infligen sufrimiento, aquellos que cargan grandes montones de espinos para lastimarse. ¿De qué sirven todas estas cosas si no hay nada más que ganar, sino solamente recibir? Porque Dios en Cristo Jesús nos está ofreciendo su gracia. Por eso a todo aquel que pregunta, ¿qué más debo hacer o qué debo hacer para ser salvo? La única respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Hay una promesa añadida a esa invitación. ¿Qué es lo que debemos entonces entender? Que siendo cristianos no buscamos nada para ganar, porque todo está dado. Pero el verdadero cristiano, como decíamos el domingo pasado, primero tiene un conocimiento claro de sí mismo, porque solo teniendo un conocimiento claro de sí mismo puede venir a Cristo. Miramos la parábola que narró el Señor Jesucristo, en donde presenta a dos hombres, un hombre muy religioso, un fariseo y un publicano. El fariseo se alababa a sí mismo. En sus palabras se vio la manera en que él se veía a sí mismo, la manera que él se consideraba a sí mismo. Y él se veía a sí mismo justo. En tanto que el publicano, dijo el Señor Jesucristo, él regresó a casa perdonado porque vio con claridad lo que era. Él solo pudo decir: soy pecador. ¿Por qué dijo eso? Porque entendió quién era, y no por su propia sabiduría, sino porque, como dice el pasaje de Mateo 16, el Señor le dijo a Pedro: eso te fue dado del Padre, no es tuyo. Porque cuando somos, o son abiertos nuestros ojos, nuestro corazón, solo entonces podemos ver que somos indignos, completamente indignos de toda gracia. Por el contrario, sí somos dignos, pero somos dignos de muerte, porque entendemos lo que dice la ley: la paga del pecado es muerte. Por eso, cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos cuán bienaventurados somos, que Dios muestra su gracia para con nosotros, no podemos sino regocijarnos en esa obra, porque Dios ha mostrado su más grande manifestación de amor. Y entonces podemos cantar, como dice el himno que hemos cantado previamente: cantaré la bella historia. ¿Cuál es el contenido de esa bella historia? El cristiano verdaderamente es aquel que toda su vida va a contar y va a cantar esta historia, porque es la historia que debemos recordar en todo este tiempo. De esa historia nace la respuesta que damos a Dios en una expresión de abnegación verdadera. Porque no es abnegación verdadera aquella que hoy manifestamos, privándonos de algunas cosas, siendo rigurosos con nosotros, flagelándonos, infligiendo sufrimiento en nosotros. Eso no es abnegación. Eso incluso está lleno de orgullo. Leímos las palabras de un hombre que, creyéndose muy religioso, que considerándose a sí mismo muy temeroso de Dios y pretendiendo observar la ley de Dios, llegó a ser confrontado con el Señor Jesús. Pablo dice estas palabras que hemos leído: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si de eso se trata. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, si consideramos lo anterior. Y cuenta en el versículo 5 todo lo que ha sido en su vida desde su nacimiento, porque ha sido por sus padres en primera instancia y después de él muy observador de la ley. Y dice el versículo 6, ahora él, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero este hombre es cambiado completamente y llega a decir: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, es decir, detrás de las cuales iba, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
el venir a Cristo significa la negación de nosotros mismos para seguir solamente a Cristo. Es la entrega de nuestra voluntad a los pies de nuestro Señor para buscar su voluntad. Porque debemos aprender la verdadera abnegación cristiana que surge del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Porque solo será entonces cuando el conocimiento de nosotros mismos, como aquel hombre publicano que decía, soy pecador, solo de ese conocimiento seremos impulsados a venir a Cristo. Y no solo un día, sino todos los días. Porque ante la gloria de Dios somos descubiertos en nuestra verdadera condición. No hay manera de ocultarse de Dios. Solo seremos confrontados ahí con la realidad, y de ahí vendrá nuestra abnegación, que es la negación de nosotros mismos. En palabras de Pablo, él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la crucifixión del ego para vivir para Dios, para hacer su voluntad, para postrarnos ante sus pies, porque Él y solo Él es el que debe ser reconocido y glorificado con todo nuestro corazón. En cuanto al conocimiento que debemos tener de nosotros mismos y que nos impulsa a eso, es necesario primero que consideremos para qué fuimos creados, para que nos demos cuenta de lo que perdimos, porque esto nos revela también nuestra verdadera condición. Pero más aún, también es necesario que sepamos el fin para el cual fuimos creados y nuestra responsabilidad para con el Señor, de manera que también sepamos nuestra condición. En primer lugar, es necesario que consideremos el fin para el cual fuimos creados. Ningún ser humano podrá comprender su actual condición si no considera primero cómo eran las cosas desde el principio y cuál era el propósito de su existencia. Porque vivimos ya en una condición caída, y para el hombre que ha vivido una condición caída y solo es lo que conoce, que no ha conocido el origen, que no ha conocido cómo las cosas fueron al principio, y lo único que conoce es esta vida, una vida llena de aflicciones y de sinsabores. Esto es lo único que conoce. Aun cuando le pese todo cuanto vive, no tendrá una respuesta más allá de decir lo que popularmente la gente dice, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Y con esas palabras está expresando una resignación. Así es la vida, porque no tiene manera de comparar si la vida siempre ha sido así, tiene que ser así y así va a ser siempre. Por eso las Escrituras lo primero que nos hacen es revelar las cosas como eran al principio. Porque cuando uno ve el trasfondo que pone la Escritura para entender nuestra vida, entonces miraremos todo lo que perdimos. Como dice el dicho muy popular también, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero como nosotros no sabemos qué hemos perdido, no somos conscientes de qué hemos perdido, por lo tanto, no sabemos lo que tenemos o lo que teníamos. Y por eso llegamos a esa resignación, a esa expresión de que así es la vida, llena de sufrimiento, de dolor, de angustias, de enfermedades, de tribulaciones, de todas las injusticias, como lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Obviamente el hombre no se resigna del todo a esa vida. Viviendo bajo esas vicisitudes, el hombre se lamenta.
sufre, gime, porque no se resigna a que la vida sea así. Pero el problema suyo es que no tiene posibilidad de encontrar respuesta a esa pregunta. Por donde quiera que busca, no encuentra. Toda la filosofía humana ha tratado de estos temas, pero no ha llegado a la respuesta. Porque no hay manera de encontrar por el hombre mismo la verdadera respuesta a su condición. Esa la encontramos solamente cuando somos confrontados con la verdad y solamente por revelación. Solamente que Dios nos hable, solamente que Dios nos diga, solamente que Dios nos confronte. Porque por nosotros mismos jamás podremos lograr un entendimiento claro de quiénes somos, de cuál era nuestra condición, para que entendamos cuál es nuestra condición ahora. Pero miren lo que le sucedió al apóstol Pablo. Caminando a Damasco, ¿cuáles eran los objetivos que lo llevaban a Damasco? Ese celo del cual está hablando en Filipenses. Hombre celoso, celoso de sus tradiciones, celoso de su fe, celoso de pertenecer al pueblo que pertenecía, celoso de todo eso. Pero como dijo también la palabra del Señor y el mismo apóstol Pablo, tienen celo, pero no conforme a sabiduría. Y hoy lo que vemos es precisamente mucha gente celosa de su tradición, celosa de su pertenencia, pero aún con todo y eso, no conocen al Señor. Pablo estaba peleando contra el mismo Señor que lo había creado. Pablo estaba peleando contra el mismo Señor en quien decía que estaba actuando. ¿Y a quién se encuentra en su camino a Damasco? Al mismo Señor, que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Era la intención de Pablo pelear contra Dios? ¿Era la intención de Pablo pelear contra su Salvador? No. Pero es cuando es confrontado: Pablo, ¿por qué me persigues? Todo lo que estás haciendo es persiguiéndome. Todo lo que estás haciendo es ir contra mí. En ese punto hay un cambio drástico, un cambio radical. Igual que aquel publicano de la parábola, Pablo se vuelve aquí un corderito. ¿Cuáles son las palabras del apóstol Pablo para con el Señor que salió a su camino? No argumentó. Era un doctor en la ley, podía tener muchos argumentos, pero no argumentó. Solamente confesó, solamente expresó su fe. Señor, y de ser el más grande perseguidor de la iglesia del primer siglo, el Señor lo cambia en el más grande evangelista del siglo I. ¿Qué conoció Pablo ahí? Pablo se conoció a sí mismo. Porque el hombre que no tiene un verdadero conocimiento tiene una inclinación natural a exaltarse a sí mismo. Tiene una inclinación natural a la autoexaltación. Eso es lo que caracteriza al humanismo moderno. Porque en el pensamiento del humanismo moderno no está Dios en el centro. En el centro de su pensamiento está Él mismo. Por eso el humanismo se opone a Dios. Por eso el humanismo va contra Dios. ¿Y cuántos de nosotros éramos humanistas antes de venir a Cristo? Donde el centro de nuestra vida éramos nosotros mismos. Donde el centro de nuestra existencia éramos nosotros. Donde el centro de nuestra vida éramos nosotros. Donde el centro de nuestra existencia éramos nosotros. Donde el centro de nuestra vida éramos nosotros. Donde el centro de nuestra existencia éramos nosotros. Donde el centro de nuestra existencia éramos nosotros.
Y la única voluntad que nos interesaba era la nuestra. Y los únicos objetivos más importantes en nuestra vida eran los nuestros. Y el Señor Jesucristo vino para transformar nuestra vida, para ponerle un alto a nuestra vida y revelarnos a nosotros mismos claramente lo que somos. Que no somos buenos. Porque ciertamente sí fuimos creados. Si vamos a las Escrituras, encontramos que ellas nos dicen que fuimos creados por Dios. Eso es lo primero que la Escritura pone en contra del humanismo. El humanismo dice que venimos de la nada, por un universo que se autogeneró. Y a eso la Escritura dice no. Dios hizo los cielos y la tierra. Añadido a eso, la Escritura dice, ¿para qué nos creó Dios? Pero nos dice algo tan importante como el hecho de que nos hizo a su imagen y semejanza. Y nos hizo perfectos. Y la creación que Dios hizo perfecto, por lo tanto no adolecía de ninguna imperfección. En el mundo creado por Dios no había violencia, no había injusticias, no había tronerías, no había de ningún tipo de manifestaciones de miseria. Porque el mundo que Dios creó y el hombre que Dios creó particularmente es un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Es entonces cuando decimos, ¿cómo llegamos de ser esa criatura a la imagen de Dios, en perfecto conocimiento, perfecta justicia y perfecta santidad, como dice el apóstol Pablo? ¿Cómo llegamos a ser lo que ahora vemos? Y ahí viene la sentencia de la Escritura. ¿Dios hizo las cosas así? No. Y por eso nunca debemos resignarnos. No aceptar una vida así, sino a mirar que todo lo que está ahí es a causa de nuestro pecado. Que hemos pecado. Que no es que Dios haya hecho las cosas así, que no es que es la voluntad de Dios que las cosas sean así, sino que nosotros somos culpables. Que nosotros hemos desobedecido a Dios y a causa de nosotros todas las cosas se han visto afectadas por nuestro pecado. ¿Y qué es lo que hace en la vida o hacemos en la vida? Cosechar el fruto de nuestro pecado, del cual luego queremos desligarnos y acusar a Dios. Qué injusto es Dios que nos trata así, cuando somos nosotros los culpables. Somos nosotros los que hemos traído a esta creación buena y maravillosa toda esta miseria a consecuencia de nuestro pecado. Lo primero que hace entonces la Escritura es confrontarnos con nuestro origen, porque no podemos estimar bien lo que es nuestra existencia ahora si no recurrimos primero a cómo fue todo lo que Dios hizo, cómo fue creado. La Escritura responde en primer lugar de dónde venimos y cómo llegamos a existir y para qué llegamos a existir. Y esa historia comienza con Dios. El universo no existe por sí mismo y por lo tanto nosotros tampoco. No somos los seres humanos una casualidad o un capricho de fuerzas impersonales. Somos el fruto de un Dios personal y sabio que por su soberana voluntad nos creó a su imagen y semejanza. De ahí la grandeza del hombre, pero de sí mismo pecó y hemos cosechado el fruto de nuestro pecado. Fuimos creados perfectos, dice la Escritura, pero nosotros, dice Pablo, no tomamos en cuenta a Dios ni le dimos gracias, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro corazón fue entenebrecido. Es así como llegamos a donde estamos ahora, por nuestra culpa. Perdimos. Y ahí es donde estamos.
en primer lugar. Ahí es donde comienza nuestra abnegación. Porque de otra manera, las características del hombre sin Dios es que es orgulloso, es soberbio. Solo el hombre que es regenerado en Cristo entiende quién es y entiende cuál es su lugar en la creación. Hacemos la misma confesión que el apóstol Pablo, la misma confesión que el publicano, la misma confesión que Tomás. Todas estas confesiones se parecen. Son muy sencillas, pero muy significativas. Llegando al Señor solo podemos decir, mi Señor y mi Dios. Solo ahí comienza esa abnegación. En segundo lugar, debemos también tomar en cuenta nuestros deberes. Porque la Escritura no solo dice que Dios nos creó, sino también nos dice para qué nos creó. Si fuera cierto que somos el producto de la casualidad, entonces en primer lugar no se puede hablar de propósito de la existencia, porque existimos por el solo hecho de existir sin ninguna intención. Y si fuera cierto que somos parte de un universo que se autogeneró, entonces tampoco tenemos responsabilidad. ¿O ante quién vamos a responder? ¿Ante quién somos responsables? Por la manera que vivamos, por lo que hagamos. Simplemente diríamos, existimos y ya. Pero sabemos lo que es para el hombre no tener certeza del propósito de su existencia. Eso se vuelve un gran vacío. Y ese gran vacío se manifiesta porque su vida se reduce a comer para vivir y a vivir para comer. Y ahí pasan sus días. Ahí pasa toda su vida, sin propósito, sin intención. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras nos revelan para qué nos creó Dios. No solamente nos hizo a su imagen y semejanza, sino nos dice que fuimos creados para administrar en el nombre de Dios su creación. Es decir, fuimos creados para ser responsables. El ser humano, le guste o no, lo entienda o no, lo sepa o no, por el solo hecho de existir, existe responsabilidad. Haga lo que haga, es responsable de. Por eso este es un punto importante. Si toda la existencia proviene de la nada, entonces no existimos con un propósito definido, pero tampoco somos responsables delante de nadie. Solo existimos y podemos hacer lo que querramos. Pero si eso no es verdad, y es verdad que todas las cosas las creó el Dios que se revela en las Escrituras, luego entonces hay una intención. Es por eso que la vida está llena de propósito. Todo lo que existe tiene propósito. ¿Para qué creó Dios la luz? ¿Para qué creó Dios las plantas? ¿Para qué creó Dios las montañas, los ríos y todas las cosas? Todas las cosas las creó con un propósito, de manera que a la conclusión, cuando Dios vio a todas las cosas en su lugar y funcionando de la manera que Dios ordenó que fueran, se deleitó. Dice la Escritura, vio que todo lo que había creado era bueno y bueno en gran manera. Está llena de propósito. Está haciendo lo que Dios quiere, incluyendo el ser humano.
añadimos a eso que somos responsables. Porque entonces no existimos solo nosotros. No solo existe este planeta, no solo existimos nosotros, existe el que dio origen a todas estas cosas, y ese es Dios, quien está por sobre todas las cosas. Y por lo tanto, nos guste o no, somos responsables delante de Dios. Dios no estaba haciendo ninguna afrenta a Faraón ordenándole que dejara salir a su pueblo. Le gustara o no, Faraón le pertenece a Dios y es responsable delante de Dios. Dios no estaba haciendo ninguna injuria a Nabucodonosor o a Ciro o a cualquier gobernante, a cualquier autoridad en el mundo, porque como dice Pablo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces todos somos responsables delante de Dios. Somos criaturas de Dios y Dios nos dio un lugar, ciertamente un lugar de autoridad, de señorío en la creación, una responsabilidad. Y esto debe ser constantemente insistido. Somos responsables. Ahora, eso no nos gusta hoy en día, porque la manera más fácil de vivir es sin responsabilidad. No quiero asumir en cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que haga, mi responsabilidad. Y cuando algo sucede, como nuestros primeros padres, buscamos a alguien responsable que no sea yo. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ahí comenzaron a echarse la bolita, ¿no? Señor, sí, pecamos, pero no fui yo. Y evadimos la responsabilidad. El punto es que cuando Dios nos confronta, y nos confronta en Cristo, igual que a Pablo, no te habla como desconocido. Por eso Dios en su palabra no se dirige a ninguno de nosotros como alguien desconocido. Te confronta. Llega a ti. Y te habla como alguien que eres responsable delante de Él. Y la pregunta es, ¿qué has hecho con tu vida? Esa vida que Dios te dio, esa vida que el Señor te da, esos talentos que el Señor te da, todo lo que el Señor te da, ¿cómo le vas a responder a Él? Por eso la invitación no es acepta a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. El señalamiento es, ¿sabes qué? Estás en problemas. Estás en problemas porque eres criatura de Dios. Estás en problemas porque estás en contra de tu Señor. Estás en problemas porque no has cumplido tu responsabilidad. Estás en problemas porque no has hecho la voluntad de aquel que te creó. Estás en problemas porque no has cumplido el propósito para el cual Dios te creó. Estás en problemas. ¿Qué argumenta el que tiene problemas? El orgulloso trata de esquivar la responsabilidad. Le echa la culpa a la sociedad, le echa la culpa a las modas, le echa la culpa al clima, pero no asume su responsabilidad. Pero aquel que es quebrantado por el Señor solo puede hacer la confesión que hace el publicano: caer de rodillas y decir: Señor, soy pecador. ¿Qué quiere decir soy pecador? Señor, soy irresponsable. No te he tomado en cuenta en mi vida. No he cumplido tus mandamientos. No he buscado tu gloria, he buscado mi gloria. ¿Qué buscaba Pablo en todo esto que hacía? Su gloria, su fama. Fariseo de fariseos. No un fariseo entre otros fariseos, fariseo de
fariseos. A veces aún como cristianos, cuando hacemos algo, lo hacemos no para la gloria de Dios, sino para gloria mía. Cuando hacemos algo, no decimos para la gloria de Dios. Insistimos, yo lo hice, yo lo inicié, yo lo avancé. Si no fuera por mí, no se hubiera hecho. ¿Qué buscamos? Aún como cristianos, ¿qué buscamos? El objetivo debe ser la gloria de Dios. ¿O no dijo el Señor Jesucristo que cuando hayamos cumplido lo que debimos hacer, cuáles deben ser nuestras palabras? Siervo inútil. A veces no reconocemos eso. Sí. Nunca vamos a hacer más de lo que debimos hacer. Jamás. Haz lo que el Señor te dice y aún así, dice el Señor, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. De ahí la falacia del catolicismo hablando de las obras de supererogación de los santos. Pues san quien sea, ¿no? ¿Qué hizo? Siervos inútiles. Solo hicieron lo que tenía que hacer. Porque cuando somos instruidos sobre lo que debimos hacer, nuestra responsabilidad con Dios, para qué fuimos creados, y nos vemos a nosotros que no hemos hecho ni siquiera así, solo caemos postrados. He pecado, Señor. No he cumplido el propósito para el cual me hiciste. No he cumplido la voluntad que me has revelado. Nos encontramos como la confesión que hicimos en el pasaje ahora, que nos da miedo. ¿Por qué no pasaron los israelitas a tomar posesión de la tierra, a conquistar la tierra, a tomar posesión de la heredad? Porque les dio miedo. Son más grandes que nosotros. Sus muros son enormes. Sí hay muchas cosas buenas, pero si nos comparamos con ellos somos como langostas. Ya ni necesitaban los cananeos asustarlos, ya estaban asustados ellos solitos. ¿Cuántas veces nosotros mismos andamos así? Aunque digamos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces estamos llenos de espanto. En la Escritura conocemos entonces nuestra creación y nuestra responsabilidad. Y de ahí reconocemos nuestra indigencia. En Lucas 19 leímos la semana pasada precisamente acerca de esta parábola del Señor. ¿Cuál era la confesión? Dice la Escritura que el publicano no atinaba más que a decir esas pocas palabras y seguramente las repetía. Unas cuantas palabras solamente: soy pecador. ¿Por qué lo dijo? Porque lo era. Porque se dio cuenta, no porque alguien más le dijera, sino porque se dio cuenta delante de la gran gloria de Dios, se dio cuenta de la gran injuria que había hecho a su Dios. Porque los dos que estaban ahí no eran ignorantes de Dios. El contexto de la parábola era que los dos son miembros del pueblo de Dios, uno fariseo, uno doctor en la ley y el otro un publicano. Así que los dos están en el contexto del pueblo del pacto. Conocían la ley, habían aprendido eso desde pequeños. Pero aunque uno estaba
docto en las leyes, no conocía. Y este hombre se dio cuenta. ¿Por qué cae quebrantado? Porque se da cuenta que en su vida no está la palabra de Dios, aunque invoque a Dios, sino que ha injuriado con su vida a Dios. Ha quebrantado la palabra del pacto. Porque, ¿cómo define nuestro catecismo menor el pecado? La pregunta 14. ¿Qué es pecado? Toda transgresión de la ley. Entonces, cuando está diciendo soy pecador, no está diciendo, Señor, me siento mal por haber dicho esta o aquella palabra. No. Me siento mal porque dije algo que ofendió a los demás. En primer lugar es porque he quebrantado tu ley. La gente hoy se acongoja más de haberse comido un chocolate de más, un taco de más, un tamal de más. Ay, ahora sí ya. ¿No? Más que quebrantar la ley de Dios. El pecado solo viene de la confrontación con la ley de Dios, porque es con la ley de Dios con la que seremos juzgados. Hay una parte en la historia del libro de Daniel después de Nabucodonosor. Su nieto hace una fiesta y entre su borrachera, porque ya estaba happy, dice: traigan los tesoros, algo que Nabucodonosor nunca hizo. Traigan todos los utensilios que trajeron de allá de Jerusalén. ¿Para qué? Para beber ahí con sus amigos. La inscripción de la pared es una inscripción no solo para Belsasar, sino para todo ser humano, por lo que hemos dicho antes. Porque ¿qué dice la inscripción? Hablan en lenguas, la traducción. Tu vida, tú has sido puesto en balanza. Imagínense, hermanos, nuestra vida puesta en balanza. ¿La balanza qué es? La balanza es la ley de Dios. Ha sido puesto, ha sido medido conforme a la ley de Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¿A dónde pesa más? Dice gracia. Dice, ha sido encontrado falto. Nuestra vida, a la luz de la ley de Dios, ¿cuál es el estatus en lo que somos encontrados? Entonces, ¿de qué nos vanagloriamos? Si miramos nuestra vida, aún como cristianos, ¿cuánto hemos ganado como para que nos gloriemos nosotros en nosotros mismos? Pablo, siendo Pablo, cuando escribe a los filipenses, que no fue de inmediato a su conversión, sino posterior a su conversión, algunos años después de su conversión, mirando en retrospectiva quién era él y quién era ahora, da su testimonio y dice cuáles eran los objetivos que tenía antes, los cuales él mismo menciona que los tiene por perdidos. Porque ahora, ¿cuál es el propósito de su vida? En el versículo 7 dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
¿Qué tenemos que ganar? Solamente a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Llegando a este día, hermanos, el segundo domingo de Cuaresma, recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra perspectiva de nosotros mismos? ¿Tenemos algo que ganar por nosotros mismos? ¿Esforzarnos por ganar por nosotros mismos? No. ¿Es algo temporal? Nuestra observancia, mirando hacia la cruz y lo que se hizo en la cruz, ¿es algo meramente temporal? No. Pone su sello sobre nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Ciertamente, como cristianos hemos sido reconciliados con Dios, pero aún tenemos que avanzar. Estamos en la escuela que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, como leímos en el Evangelio de Marcos. Y quiero, hermanos, que vayamos allá en el pasaje que hemos leído, capítulo 8 de Marcos. Versículo 34. Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Y todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. Hemos sido confrontados con la palabra del pacto. Hemos sido recordados cómo fuimos creados. Hemos sido recordados cómo hemos llegado a ser lo que somos ahora. Hemos sido descubiertos en nuestro corazón porque somos confrontados. Hemos sido también recordados de nuestros deberes y hemos sido llevados a Cristo para mirar en Él nuestra reconciliación. Si quieres venir en pos de mí, dice el Señor, debes rendirte completamente. Niégate a ti mismo y sígueme, dice el Señor. No es entonces, hermanos, solo algunos días, solo algunas semanas que vivimos así, sino que toda nuestra vida ahora ha sido postrada delante de Dios para que Dios haga en nosotros su voluntad, para que Dios guíe nuestros pasos cada día. ¿Para qué? Para que cumplamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que restauremos, habiendo sido nosotros también restaurados, todos los ámbitos de nuestra existencia. Porque habiendo sido reconciliados con Dios en Cristo, toda la vida es reconciliada.
Ser cristiano significa la confesión de Tomás, que nos dirigimos al Señor diciéndole Señor. Eso quiere decir, Él es mi autoridad. Delante de Él soy responsable. Y mi Dios, en quien descanso, en quien reposo, quien es el Señor de mi vida y a quien le debemos todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Viviendo, hermanos, entonces ahora como reconciliados en Cristo, damos gloria a Dios por la gran bendición que nos ha dado. Ahora también reconocemos que somos pecadores, pero pecadores que han sido reconciliados en Cristo Jesús. Pecadores que son restaurados a la responsabilidad con su Señor, y a quienes también se les ha encomendado la reconciliación de toda la vida. Esa es nuestra obra, ese es el trabajo. No seamos entonces como aquellos que solo verán estos días, que se compungirán estos días, que se afligirán estos días y que terminado esto regresarán a ser los mismos de antes. Nosotros recordamos porque este es el sello de nuestra vida ahora y para siempre, porque hemos sido reconciliados con el Creador, hemos sido restaurados a nuestra vocación, y los frutos que se espera de nuestra vida los debemos dar para gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, porque un día también, como el apóstol, fuimos orgullosos de nosotros mismos, teniendo esta visión de nosotros como superior a todos, sin necesidad de nada ni de nadie, creyéndonos por nosotros mismos, Señor, y viéndonos a nosotros mismos como perfectos y sintiéndonos orgullosos de nosotros mismos. Pero, Señor, en tu gracia y en tu misericordia nos has confrontado, como lo hiciste con el apóstol Pablo, y nos has enseñado a vernos a nosotros mismos tal cual somos. Mirar nuestra vida, Señor, como la experimentamos hoy, y ver, Señor, que esta no es la vida que debiera ser. Porque cuando nos creaste y creaste todas las cosas, no estaba ahí el pecado. El pecado fue algo que nosotros hicimos y sufrimos sus consecuencias. Por eso la gran noticia de la redención para el hombre, para toda la creación, es una gran noticia. Pero nadie puede venir ahí, Señor, afianzado en sus propios esfuerzos. Primero necesita ser quebrantado. Primero necesita ser confrontado con la realidad. Ahí, Señor, nos has llevado. Y no podemos más que hacer esa misma confesión de quiénes somos en realidad, y solo verte a ti, Señor, y la gracia revelada en la cruz para correr ahí y para poner nuestra vida toda a tus pies, Señor. Condúcenos, Señor, de tal manera que nuestras vidas den el fruto que esperas de nosotros. Y sean las palabras del apóstol nuestras también: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por su nombre oramos. Amén.